RadioTV.mx presenta. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estamos desde Centro Urbano Radio. Fer, ¿cómo estás? ¿Qué tal, arquitecto? Buenas tardes. Pues aquí un gusto más estar con nuestra audiencia platicando a través de los temas que son muy importantes para este país, ¿no? Pues sí, mira, siempre afortunadamente sigue habiendo temas, sigue habiendo mucho dinamismo en lo que es la necesidad de tráfico de información que tiene que ver con el desarrollo inmobiliario, con la agenda urbana, con la planeación urbana, con las hipotecas. Ya ves que la semana pasada hubo información muy interesante de HSBC y bueno, la verdad es que pues apenas que estemos aquí para poderle dar salida a toda esta información que tenemos, ¿no? Así es, ahora sí, pues como también saben, estamos ya iniciando el mes de junio, ¿no? Estamos ya próximos a adelantarnos al primer semestre, a concluir el primer semestre del año, y pues estamos analizando cómo hemos hecho cada semana, pues hacia dónde va el tren de la vivienda, hacia dónde va el tren del desarrollo inmobiliario y qué se está haciendo al respecto. Pues está interesante porque hay segmentos que están francamente golpeados, hay otros que están muy dinámicos, el promedio no es tan malo, pero lo que habrá que buscar es ese promedio, cómo se traduce en realidades en cada región del país, porque vaya, hay regiones que tienen un tema, la Ciudad de México, por ejemplo, es un desastre lo que está pasando en tema de desarrollo inmobiliario y en consecuencia en cuanto a generación de empleo, a la inyección a la economía que debiera representar el sector inmobiliario. Entonces, la Ciudad de México es un ejemplo de cómo el análisis tiene que hacerse región por región para entender qué es lo que está pasando, ¿no? Así es, sí, exactamente, y se está propiciando también el desarrollo en otras ciudades, pero habría que ver la forma de que no se descontrole y que sea una planificación pues bastante adecuada, ¿no? Sobre todo porque a fin de cuentas cada lugar, más allá de la inversión inmobiliaria y los empleos, lo que requiere es el orden urbano específico. Entonces, las viviendas que se hagan en Ciudad Juárez o que sobren en Ciudad Juárez o lo que sea en Ciudad Juárez, no tienen nada que ver con el problema de vivienda de la Ciudad de México o de Chiapas. O sea, cada lugar requiere soluciones específicas, ¿no? O sea, yo me acuerdo alguna vez que decían que para atender el rezago habitacional, una buena medida era utilizar el parque habitacional recuperado de las viviendas, supuestamente las famosas viviendas abandonadas. El problema es que las viviendas abandonadas están donde están, ¿no? Y la demanda está pues en todos los rincones del país. Digo, qué desastre que hubiera viviendas abandonadas en Ciudad Juárez, pero esas viviendas evidentemente de nada les sirven a la persona que requiere vivienda en Veracruz o en Mérida o en Cancún o en la Ciudad de México, ¿no? Sí, así como bien mencionas, pues cada ciudad tiene una característica productiva muy particular, ¿no? Y sobre esto se ha estado detonando el desarrollo. Habría que ver la forma de que este desarrollo sea articulado y que no se descontrole. No, y entender cuáles son los requerimientos específicos de cada lugar y requerimientos que tienen que ver, a ver, hay lugares donde es más fácil hacer vivienda vertical, pero cuando hablamos de específicos, hablamos de muy específicos, lugares que tienen que tener condiciones de aire acondicionado, condiciones que deben tener una ventilación natural especial por lo extremo del clima, ¿no? O lugares que tienen que tener, por ejemplo, pues eso no lo vemos en la Ciudad de México, pero en alguna parte del sureste sí vemos que las viviendas tienen a fuerza que tener colgaderos para las hamacas, ¿no? Claro. Sí, adecuaciones particulares, ¿no? Las necesidades de la gente que está pidiendo, que se están buscando, porque también es un tema de oferta y demanda de mercado. Y sobre todo, como bien dices, hay ciudades que ya están creciendo, ¿no? Querétaro que ya está yendo para arriba, ciudades que están buscando otras soluciones o otras tipo de opciones ante la demanda de ciertos servicios o de productos, ¿no? Porque además hay que entender que van llegando nuevas generaciones de ciudadanos. Así es. Y pues se dice que buena parte de la demanda habitacional tiene que ver con la formación de nuevos hogares, de gente joven que se está casando. Entonces esos gentes jóvenes que están casando o independizando o lo que sea, ya hemos visto que ya los grupos familiares son muy diferentes, ¿no? Ya son muy diferentes, ya no hablamos del núcleo tradicional, pero ya es otra la visión de un joven a la visión de una persona de edad media o de edad ya mayor que requiera solicitar una vivienda, ¿no? Entonces, yo creo que ahora lo que se tiene que hacer es soluciones específicas para que cada persona se sienta atendida, para que cada persona siente que hay algo adecuado con lo que necesita, que es muy diferente, ¿no? Aquí cuando de repente vemos soluciones tan extremas
como el co-living o las mini viviendas, pues hay que entender que el co-living o las mini viviendas son soluciones específicas para la demanda específica de un segmento de población, ¿no? Claro. Yo imagino una gente joven como tú, ¿no? Un chavo solo que esté trabajando en un lugar que diga, bueno, yo estoy perfectamente dispuesto a que mi departamento sea muy pequeño, siempre y cuando esté bien ubicado. Claro, cerca del trabajo, o las opciones de entretenimiento. O el co-living, que esto a fin de cuentas, eso de compartir los espacios comunes y tener mi propia habitación, pues también puede ser hasta atractivo según la persona, ¿no? Claro. O sea, imagínate ahí la posibilidad de estar viviendo con varios cuates, hasta incluso no suena mal para varios, ¿no? Claro. Sí, y también que se está flexibilizando un poco los modelos de negocio, ¿no? Y no solo ya puedo ser propietario, sino también puedo ser inversionista o meter lo que yo rente o compre al mercado, ¿no? Entonces como que también se está abriendo esta parte del negocio. Se está abriendo el negocio primero porque los tiempos avanzan, ¿no? Y segundo porque hay segmentos a los que nos está empujando la tecnología, ¿no? Sí. Ahora que veíamos todos estos días que ha habido manifestaciones de los taxistas contra las aplicaciones, ¿cómo le hace uno para manifestarse? Ya olvídate de los taxistas, ¿cómo le hacemos para evitar que al alcance del teléfono inteligente esté la opción para que puedas rentar una vivienda? Todo lo puedes hacer aquí. Entonces, de repente, las opciones que se nos vienen encima en temas inmobiliarios, como el famoso Airbnb, pues ya son temas que hay que considerar, y que hay que considerar que ahorita estamos hablando del Airbnb, pero a saber que se esté preparando en este momento, ¿no? Claro. Sí, totalmente. Creo que la tecnología ha venido a cambiar mucho la forma en la que se ha estado moviendo el mercado, y pues actualizarse o morir. Yo creo que va por ahí, de aquel lado, ¿no? Ver cómo aprovechar esas tecnologías para mejorar el negocio. Sobre todo porque, insisto, ya a mí me cuesta trabajo entenderle a lo que hace un teléfono móvil, pero la gente ya, los muy jóvenes, pues van a llegar, y ya su forma de comunicarse es esa, ¿no? Uh-huh. Yo no imagino a un muchacho de 20, 22, 23, 24, 25 años comprando un periódico para ver el aviso oportuno, para ver qué oferta de vivienda hay. Claro. No me lo imagino. Claro. De repente yo creo que van a poder checar en internet la oferta inmobiliaria, van a poder checar en internet si son sujetos de crédito. Digo, entonces es cuestión, y esto va a ser muy rápido, ¿eh? Así como hoy vemos que es poco a poco gradual la entrada de la tecnología para unas cosas, un buen día nos vamos a enterar que están dando hipotecas por internet, y cuando demos una nueva revisada a lo que está pasando, resulta que ya van a ser miles de hipotecas por esos canales. ¿Qué tenemos? Así es, Horacio. Pues quiero recordar a nuestra audiencia que pues estén muy pendientes de nuestras redes sociales, envíen sus preguntas y comentarios al respecto de esto que estamos platicando, y les recuerdo nuestro Twitter @centrourbano, Facebook /portal Centro Urbano. Vamos a ir a un corte comercial y a escuchar las noticias y regresamos. Venga. Estas son las noticias. Asegura Sedubi no se ha frenado desarrollo. El gobierno de la Ciudad de México no ha cerrado las puertas al desarrollo, y al contrario, lo que busca es incentivarlo, señaló Ileana Villalobos, titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. Al participar en la reunión plenaria de la Canadevi Valle de México, la funcionaria aseguró que el gobierno de Claudia Sheinbaum busca regularizar el desarrollo inmobiliario desde diciembre del año pasado, con la revisión de 174 polígonos de actuación, en los cuales se encontraron anomalías en 48 de ellos. Frena Congreso artículo que protegía invasión de propiedad. Diputados capitalinos aprobaron la iniciativa para modificar el artículo 60 de la Ley de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Con ello, los legisladores cambiarán la redacción del artículo que limitaba los desalojos forzosos y se daba pie a validar el despojo de propiedad. El dictamen fue avalado con 46 votos. Con ello, la ley con las modificaciones aprobadas será enviada al Ejecutivo local para su publicación. Sin ejercer, 194 de 400 millones de pesos para subsidio etiquetados por Sedato. De los 400 millones de pesos liberados por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano para apoyar a que trabajadores del Infonavit puedan comprar una casa, aún quedan disponibles por ejercer 100 millones de pesos en subsidio. Así lo dio a conocer Daniel Saga, vicepresidente de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de la Vivienda, Canadevi, Delegación Valle de México, quien agregó que es un hecho atípico, pues por la alta demanda los recursos se agotan en menos de 20 días. Multan a Mítica con 40 millones de pesos por talar árboles. El gobierno capitalino, a través de la Secretaría de Medio Ambiente, notificó a Fibra 1 que deberán pagar una multa por más de 40 millones de pesos por talar 80 árboles el pasado 3 y 4 de mayo para construir un desnivel y una plaza, así como la segunda fase del proyecto que no se encuentra autorizada.
inicia segunda fase de obtención de permisos para operadores de CITIS. La CEMOVI, junto a la Consejería Jurídica, presentó la segunda fase de proceso de obtención de permisos anuales para empresas que operen servicios de sistema de transporte individual sustentable. En esta etapa, podrán participar únicamente las 11 empresas operadoras de bicicletas sin anclaje y monopatines eléctricos que obtuvieron una constancia de acreditación por parte de la CEMOVI en la etapa anterior, como DEPSA, Mobike, Lime o Movo. Informó para Centro Urbano, Fernando Navarrete. Centro Urbano. Somos un grupo multiplataforma de comunicación especializado en el sector vivienda, inmobiliario, arquitectura y construcción. Con más de 15 años de experiencia, nos consolidamos como líderes del sector. Si quieres más información, visítanos en www.centrourbano.com. Centro Urbano. Bueno, y tenemos el gusto de tener en la línea a Modesto Gutiérrez, que es director general de Tu Casa Express. Querido Modesto, ¿cómo estás? Muy bien, Horacio, buenas tardes. Oye, fíjate que en todo siempre ya sabes que cuando tenemos un cambio de gobierno parece que el mundo se reinventa, ¿no? Y que ahora vamos a tener que entender lo que son los créditos hipotecarios, lo que son los institutos nacionales de vivienda, pero fíjate que en ese proceso de aprovechar lo que existe, valdría la pena retomar todo esto que ha pasado con el autofinanciamiento, porque en el caso de Tu Casa Express, pues es una historia de éxito, ¿no? Pues mira, sí, afortunadamente llevamos 24 años en Tu Casa Express, en donde ya hemos pasado, pues, que es el cuarto sexenio precisamente, y siempre los cambios de sexenio generan incertidumbre, dudas, alguna gente con un exceso de confianza, algunas otras personas con un exceso de desconfianza. Entonces, bueno, siempre esto trae retos, pero sin lugar a dudas, este ha sido un cambio de sexenio diferente a los que estamos acostumbrados, ¿no? Ahora, platícame, para recapitular, para la gente que no todo el mundo sabe qué es el autofinanciamiento, ¿qué es el autofinanciamiento? Mira, el autofinanciamiento es un sistema de compra programada en el cual la gente empieza a ahorrar para comprar una vivienda. Entonces tiene la gran ventaja de que no va a pagar intereses, no requiere de un enganche, no tiene trámites tan complicados con algún otro tipo de esquemas de crédito. Entonces vas a pagar mensualidades muy accesibles, no cobramos intereses, cobramos una cuota de administración. Y en el caso de Tu Casa Express tenemos distintos planes donde la gente nos dice cuánto dinero necesita para comprarse su vivienda, en qué momento la necesita, y nosotros en base a eso le decimos cuánto tiene que ahorrar, en cuánto tiempo para poder comprar la casa cuando la necesite, ¿no? Y tenemos mensuales muy accesibles, porque tenemos mensuales de alrededor de 7,000 pesos por cada millón de pesos, con enganches desde el 20 hasta el 40%, que para la gente que quiere recibir el beneficio pronto. Si lo quieres tomar como un esquema de ahorro, también funciona, en el cual vas pagando poco a poco tus mensualidades para comprarte tu casa en el mediano plazo. Otra ventaja que sirve para comprar, construir, ampliar o remodelar, y es para cualquier tipo de bien inmueble. Pueden ser, por supuesto, casa habitación, casa de fin de semana, algún inmueble como inversión patrimonial para renta, pero también puede ser oficinas, locales comerciales, en fin. Entonces tiene como esta gran ventaja. De hecho, ahora hemos visto un crecimiento importante, curiosamente, en el caso de Tu Casa Express, de propiedades de playa para extranjeros. Wow, también se puede. Sí, también se puede. Esto ha sido muy interesante, y si me preguntas, los últimos 6 meses ha sido lo que más se nos ha acercado. O sea, pareciera que los extranjeros están teniendo confianza en el país, están aprovechando que los inmuebles están a buenos precios, y entonces aprovechan e invierten acá, sobre todo la gente que vive más al norte y le gusta huir del frío y se quiere venir a las paradisíacas playas mexicanas. Oye, a ver, entonces, yo quiero empezar a ahorrar para poder comprar mi casa, y digamos que apenas el plan sería comprarla como unos 2 o 3 años. ¿Qué sería lo adecuado? Y asumamos que es un departamento de la Ciudad de México, un departamento que pueda costar unos 2 millones de pesos. ¿A qué me enfrento? Mira, lo que me platicas es un esquema sumamente sencillo, porque la gente solamente se tiene que inscribir, paga una pequeña inscripción que es del 2%, se inscribe al sistema y empieza a pagar sus mensualidades. Y en 3 años, si fuera un plan a 3, 4 años,
en 3 años ya podría ser dueño de su casa sin tener que haber dado ningún anticipo. Cuando la gente quiere recibirlo más pronto, que dice, oye, no, a ver, yo quiero, antes que termine el año me quiero comprar mi casa, ahí es cuando le decimos, mira, si tú me das el 30% de anticipo, de enganche, entonces te puedes estar comprando tu casa dentro de 4 meses. Si tú me das el 40%, en 2 meses te estás comprando tu casa. Si me das el 20%, en 5 meses. Ahí es donde tenemos una serie de planes en Tu Casa Express, con los cuales podemos armar un plan a la medida de cada persona, de tal manera que consideramos cuáles son sus necesidades y cuáles son sus posibilidades, para que de una manera muy sencilla se puedan comprar su casa con el financiamiento de Tu Casa Express. ¿Cuál es el monto mínimo para tener un contrato con Tu Casa Express? Tenemos planes desde 500,000 pesos en adelante. ¿Y para arriba no hay límite? No hay límite. Lo estándar es alrededor de 10, 15 millones de pesos. Wow. Sin embargo, con un proceso un poco distinto, en donde ya evaluamos el cliente y para qué es la inversión y algunos otros factores, podemos financiar propiedades más caras. Sí, pero digamos que para lo que es el estándar en la Ciudad de México, digamos el promedio, para financiar una vivienda de 3,5 millones no hay ningún problema, está cantado. Claro, de hecho Tu Casa Express puede financiar prácticamente cualquier vivienda estándar en el país, ¿ok? O sea, porque pues eso es lo que valen las viviendas, lo que dices tú, 3 millones, 5, 10 millones, entonces cualquier vivienda, sin irnos a las viviendas ya premium, digamos, absolutamente todas caben en el esquema de Tu Casa Express. Y en todos los casos se pagan 7,000 pesos por cada millón de crédito, de mensualidad. Dependiendo del plan, pero es alrededor de, o sea, puede ser 8,000, 7,000, 6,500, porque mientras más enganche den, la mensualidad baja un poco y el beneficio se recibe más pronto. Si tú no quieres, si tú vas a dar un enganche más bajo, entonces tu mensualidad es un poquito más alta y vas a recibir tu beneficio un poco después. Decías una cosa importante, que es que el sistema de Tu Casa Express se puede utilizar para comprar, evidentemente, puedes comprar una vivienda nueva o usada, pero también para, ¿cuáles son los otros destinos para los que puedes usar este financiamiento? Sirve para comprar, construir, ampliar o remodelar cualquier tipo de bien inmueble en cualquier parte del país. O sea, puede ser una oficina, puede ser un local comercial, puede ser una planta industrial. Exactamente, y como decíamos también, una casa de fin de semana o un inmueble. Hay gente que invierte en inmuebles patrimoniales para renta y se puede hacer sin ningún problema. O el ejemplo que tú me ponías de alguien que lo quiere dentro de 3 años es otro uso que se le da muy comúnmente al autofinanciamiento. Gente que piensa en tratar de ayudar a sus hijos cuando se casen, por ejemplo. Sí. Dice, yo tengo hijos de 15 años, hoy no lo necesito, de 18, 20, pero me gustaría que cuando se case lo apoyo. Entonces se inscriben a Tu Casa Express, lo toman como un esquema de ahorro, en el cual en lugar de gastarse el dinero, van ahorrando para poder con ese dinero eventualmente comprarle una casa a sus hijos, ¿no? O ayudarlos con el enganche al menos. No, o también puede ser un sistema de que un joven que está empezando a trabajar, pues vaya, no tiene que estarse casando para que pueda ahorrar, porque además, a ver si esto que te digo es cierto o si me estoy yendo ya muy adelante. Sí. El ahorro, tú empiezas con una mensualidad y la mensualidad se va actualizando de alguna forma. Sí, eso es muy importante porque en realidad eso lo vuelve también un buen esquema de ahorro, Claro. Porque el valor de tu contrato va creciendo. Entonces, no importa que hoy no te compres la casa, nosotros mantenemos tu poder adquisitivo. Nosotros entendemos que si hoy te inscribes para comprarte una casa de 3 millones de pesos y te la vas a comprar en 3 o en 4 años, esa casa ya no vale 3 millones de pesos, va a valer 3,5, 4. Entonces nosotros cada 6 meses actualizamos el valor de tu contrato para que cuando tú salgas beneficiado y tengas el derecho a tomar tu crédito para comprar esa casa, para la que llevas algunos años ahorrando, te alcance para comprar una casa similar a la que habías pensado el día que te inscribiste al sistema de Tu Casa Express. Y está padre porque, vaya, es un sistema de ahorro donde te actualizan el dinero que le metiste desde el principio. Exactamente, de esa manera siempre conservamos tu poder adquisitivo. Claro, porque además eso que tú dices es fundamental, ¿no? Una vivienda que vale 1 millón de pesos y le empiezo a ahorrar hoy con la intención de comprarla en 3, 4, 5 años, es evidente que esa casa va a valer mucho más en ese momento y si no hubiera esta actualización ya no te alcanzaría y hubieras desaprovechado tu ahorro, ¿no?
Exacto, y sería un sistema que no funcionaría porque te alcanzaría para comprar solamente la cocina de la casa que habías pensado originalmente, ¿no? Y eso debe ser muy frustrante. Entonces, mira, a ver, ustedes tienen 24 años haciéndolo. ¿Cuántos contratos habrán formalizado ustedes y concluido? No, bueno, tenemos una cartera de más de 7,000 millones de pesos que tenemos financiada. Wow, o sea, vaya, eso es porque también esa es la otra, ¿no? Cuando la gente va con esquemas que no son necesariamente un banco que es totalmente conocido, ¿qué seguridades hay para un ahorrador? Llega y ¿cuáles son las principales dudas de alguien que esté con alguna desconfianza con ustedes? ¿Cuáles son las principales dudas y cómo las aclaras? Pues mira, afortunadamente ya hemos pasado un poco ese proceso que nos costaba mucho trabajo al principio. Hoy por hoy la carta que más nos respalda es 24 años en el mercado, 24 años financiando casas por miles de millones de pesos, en el cual hemos hecho la realidad del sueño en miles de mexicanos. Entonces yo diría que nuestra primera carta de prestación es esta. Y otra, bueno, nosotros manejamos, y somos la única empresa que lo maneja así, manejamos nuestro sistema a través de un fideicomiso. Entonces tu Casa Express jamás toca el dinero. O sea, tú depositas directamente a la cuenta de un fideicomiso en un banco, en una institución financiera, y con el dinero que se deposita en el fideicomiso es con el dinero que se opera el sistema. Entonces esto a la gente le da mucha tranquilidad porque no es dinero que estés depositando en la empresa y que quién sabe qué haga la empresa con mi dinero. ¿Dónde encontramos a tu Casa Express? ¿Internet? ¿Ahí tiene sucursales? ¿Cómo la gente puede hacer contacto con ustedes? Sí, mira, tenemos 10 sucursales en el país con una fuerza de ventas que está disponible para irlos a visitar a su casa o que vengan a cualquiera de nuestras más de 10 sucursales. Tenemos también un contact center en donde se puede comunicar con nosotros, es el 5279-9999, lo repito, 5279-9999, ahí nos pueden hablar para sacar una cita, y por supuesto estamos en redes sociales, en internet, en Facebook, en Instagram, en Twitter, en todas las redes sociales nos pueden encontrar y nos pueden contactar. Muy bien, querido Modesto, pues como siempre muchísimas gracias por la información y qué bueno, qué gusto ver que este éxito de los 24 años continúa y va para adelante. Te mando un abrazo fuerte y espero seguir en contacto contigo. No, gracias, seguro que sí, ya nos estamos preparando para el aniversario de Plata el próximo año. Hay que hacer un pachangón, al cual estarás invitado, por supuesto. Hay que hacer un pachangón, 25 años es la verdad un gran logro, felicidades. Muchas gracias. Pues ahí está, autofinanciamiento. Aquí una de las ventajas de lo que ha pasado en este país es que hemos creado un sistema de vivienda bastante complejo, donde hay opciones para todo tipo de gente. Este tipo de cosas no es crédito, es ahorro, fíjate. Entonces es casi como cuando la gente hacía la tanda, que todo el mundo le metía lana, y cuando te tocaba a ti la tanda, comprabas algo con el dinero que todos ahorraban. Es básicamente lo mismo, más sofisticado. Aquí en lugar de que esté una comadre guardando el dinero, está en un fideicomiso para que todo el mundo esté tranquilo. Claro. Y es un sistema probado, ¿no? Obviamente las mensualidades son más baratas que las bancarias porque no cobra intereses. Claro. Te estás financiando con tu propio ahorro, por eso es autofinanciamiento. Y bueno, creo que es un esquema que vale la pena considerar y que quienes están buscando en algún momento de la vida comprar una propiedad, construir, remodelar, lo que sea, pues estudien, ¿no? Echen una checadita a ver cuáles son las diferentes opciones y cada quien tiene algo adecuado para sí mismo, ¿no? Cada quien sabe qué le queda mejor. Sí, claro que sí, como bien comentábamos, esta parte de la flexibilización del esquema que permite no solamente participar en el sector de la vivienda, sino otros segmentos, ¿no? Y que es una oportunidad muy grande. Imagínate tanta gente que nos escucha y a lo mejor pues, un consultorio, ¿no? Sí. No sé, tantas necesidades inmobiliarias que luego pareciera que lo único que está resuelto es la vivienda, claro. Pero la verdad es que hace todo tipo, un localito comercial, vaya, qué bueno que esté esto y qué bueno que tuvimos la oportunidad de hablar con Modesto Gutiérrez. ¿Qué más tenemos, Fer? Así es, pues vamos a recordar a nuestra audiencia las redes sociales, Twitter @Centro Urbano y /portal Centro Urbano. Vamos a ir al reportaje de esta semana y regresamos. Venga. A continuación escucha el reportaje desde Centro Urbano. A la baja, la venta de vivienda económica en México. La venta de vivienda con valor por debajo de los 500,000 pesos registró una caída de doble dígito en el primer bimestre del año. Concretamente, la vivienda del segmento económico con valor por debajo de los 317,000 pesos tuvo una desaceleración marcada de 88%.
De acuerdo con datos presentados en el monitor inmobiliario de la firma Realty World, a nivel nacional, la venta de vivienda económica alcanzó un total de 1.552 unidades, es decir, 12.488 viviendas menos a lo registrado en el mismo periodo, pero de 2018. Es preciso señalar que las 32 entidades registraron resultados negativos entre los meses de enero y febrero, con disminuciones en la venta de unidades de por arriba 50%. Con esto, ninguna entidad del país logró superar la barrera de las 230 unidades desplazadas en el periodo. En el caso de Nuevo León, entidad líder en la venta de vivienda económica, la colocación de unidades disminuyó 82.1%, al pasar de 1.237 unidades desplazadas entre enero y febrero de 2018 a solo 222 unidades en el primer bimestre del presente año. Al respecto, Jalisco y Estado de México, entidades que se posicionan entre los 3 primeros lugares con las mayores ventas del segmento, la colocación de vivienda descendió 82.7 y 98.3% respectivamente. En el caso de Jalisco, las unidades desplazadas pasaron de 1.275 a 220. Para territorio mexiquense, la desaceleración fue más pronunciada, al pasar de 1.057 a solo 18 unidades vendidas entre enero y febrero de 2019. Dentro del mapa nacional, el monitor inmobiliario ubica que en la Ciudad de México, la venta de vivienda del segmento descendió 99.5% al registrar la venta de solo 5 unidades. Cabe señalar que en el mismo periodo, pero de 2018, en la capital mexicana se desplazaron 945 viviendas. Informó para Desde Centro Urbano, Edgar Rosas. Centro Urbano está de fiesta, celebrando 20 años de ser la voz y poner en el centro de la agenda a una de las industrias más importantes del país. La vivienda. Fue el 21 de abril de 1999 cuando se publicó el primer suplemento especializado en el tema de la vivienda, que marcó a más de una generación de periodistas y expertos. Este esfuerzo fue el comienzo del proyecto que hoy se denomina Centro Urbano, y a partir de entonces el cambio ha sido la única constante. Desde entonces, la construcción y la vivienda han sido la cabeza, seguidos del sector inmobiliario, la arquitectura y el urbanismo, como las articulaciones que le dan vida a este gran medio. Hoy en día, con la revista Vivienda, Inversión Inmobiliaria, Hombres y Mujeres de la Casa Magazine, Periódico Mi Casa, así como los programas de TV y radio, y la plataforma web Centro Urbano, sigue transformando la forma de llevar la noticia de este noble sector. 20 años marcan el inicio de una forma distinta de consolidarse como el referente profesional más reconocido de la industria. Una visión que se mantiene a la vanguardia y los cambios, para seguir impulsando a estos sectores como los grandes motores del país. Y bien, estamos de vuelta y tenemos en la línea a Edna Vega, que es directora general de la Comisión Nacional de Vivienda. Edna, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Horacio, qué gusto estar contigo. Qué gusto, porque fíjate que en toda esta renovación que estamos teniendo en la política de vivienda, me parece muy destacable, a ver, te la voy a platicar y después para que tú me puedas dar tu opinión. Me parece muy destacable la visión de ordenamiento territorial y desarrollo urbano que tiene el secretario Meyer, pero me parece también fundamental el tema de enfocar la política de vivienda a los segmentos de menores ingresos, que es, creo que el gran rezago que tenemos como país y como sociedad, y el compromiso que tenemos y una deuda que tenemos muy fuerte. ¿Cómo percibes este reto de la vivienda y cuál es, en función de ese reto, qué es lo que tú tienes como proyecto de trabajo? Bueno, para responder tu pregunta me parece vital darle un contexto en lo que se han hecho en estos ya 6 meses de trabajo y previos para lograr ubicar esta propuesta. Primero, desde llevamos varios de nuestros compañeros en el sector de vivienda mucho tiempo, básicamente en el sector de la población de menores recursos. Al iniciar la propuesta de trabajo,
lo que ubicamos es que había una descoordinación de distintos programas en la propia SEDATU, con este programa del Cuarto Rosa, en CONAVI, dispersión de subsidios, básicamente vinculado con desarrolladores y entidades financieras, y FONAPU atendiendo básicamente a la población que se agrupaba en alguna organización social. Entonces, el primer planteamiento es que tendría que tener congruencia y coordinación justamente la atención a la población de menores recursos. Y en este sentido es que definimos que fuera CONAVI el organismo encargado de la atención a la población de menores recursos, de menor a 5 veces salario mínimo, y sobre eso empezamos a desarrollar el programa. Obviamente ha sido un cambio importante. Y por otro lado también la tarea del diseño de la política de vivienda. Entonces, recientemente se aprobaron modificaciones a la ley de vivienda y es SEDATU quien va a ser la cabeza del sector, quien diseñe la política nacional de vivienda, y CONAVI el organismo ejecutor del mismo. Entonces, en ese sentido estamos trabajando. En este mismo sentido ubicamos, a 2 programas prioritarios: el programa de reconstrucción. Lamentablemente son miles de familias que no reconstruyeron su vivienda por sismos de 2017 y 18, y el programa de mejoramiento urbano en periferia de 15 ciudades en este año. Y ahí va la mayor parte del recurso asignado a CONAVI. El resto, 1.700 millones, sí está dedicado a lo que llamamos el cofinanciamiento, que es el trabajo con otras entidades financieras y organismos nacionales de vivienda. Por ahí va este contexto importante para aclarar cómo lo estamos viendo desde CONAVI. Pues que está rudo el reto. No, está rudísimo. El tema sabemos que siempre los segmentos de menores ingresos, primero es eso de decirle segmento cuando es la parte mayoritaria de población es ya de por sí es un error de lectura, ¿no? Totalmente de acuerdo, gracias. Son millones de familias mexicanas que hoy día no tienen acceso a la vivienda adecuada. Y es enorme, no hay recursos suficientes para la atención, pero estamos en la búsqueda de nuevos modelos de priorización. O sea, dentro de toda esta población de millones de familias hay prioridad dentro de la prioridad, ¿no? Sí, claro. Entonces establecimos 3 criterios indispensables de focalización en esta primera etapa, que son población indígena, zonas de alta marginalidad y rezago habitacional, y zonas con alto índice de violencia. Y de repente es sorprendente pues que también son millones de familias en esas condiciones, ¿no? Pues no, es que el problema es ese, el problema es que se nos olvidan, porque normalmente, y tú lo has dicho varias veces, el tema de ver a la vivienda como un mercado es que hace que se nos olvide el problema social, y a fin de cuentas, antes que otra cosa, la vivienda debe ser una política social, y por supuesto hay no un mercado, hay una bola de mercados relacionados, pero la vivienda es un tema social. Sin duda, la vivienda para población de menores recursos sin duda entra en la política social. No corresponde a una lógica mercantil, que no es que va en la industria de la construcción y del mercado de la vivienda, tiene su lógica y tiene literalmente su mercado. Pero esta otra población, si no la miramos desde el enfoque social, muy difícilmente podríamos entrar, ¿no? ¿Qué haces? ¿Cuál es? A ver, platícame, porque de repente a lo mejor quien nos escuche no entiende la dimensión de atender, por ejemplo, un problema de rezago de vivienda en alguna comunidad alejada de la sierra o en algún tema de esos. ¿Cómo se atiende eso? Mira,
Voy a poner un ejemplo que para mí fue muy, muy simbólico, ya vinculando programas. En Nayarit. Nayarit fue afectado por el huracán Huila, ¿no? En el año pasado, nadie se había asomado, fue muy superficial. De repente, ya entrando en esta administración, se va, bueno, prácticamente las áreas que corresponden de SEDATU, y con el gobierno del estado se estableció una excelente coordinación. Lo voy a poner y espero no equivocarme al compartir esta experiencia. Cuando revisamos censos, ya varios compañeros me habían hablado de la comunidad del Nayar. El Nayar no estaba en ningún censo de afectaciones. Pues, y al preguntar a las autoridades estatales me dicen, es que Nayar, bueno, es una de las comunidades que está en un lugar inaccesible, no hay caminos y pues no se dañó su vivienda. Digo, oye, ¿cómo no se dañó su vivienda? Y dice, bueno, es que en realidad no tenían vivienda, ¿no? O sea, su vivienda era con materiales precarios, entonces se les dio láminas. Entonces, ese ejemplo para mí fue muy representativo de la situación que está en todo el país. Es devastador, ¿no? Darte cuenta de esas realidades es devastador, porque cualquiera pensaría que están pensando qué azulejo le ponen a su cocina, y no, la realidad es, caray, es muy otra. Así es, y son, las horas es impresionante, hemos estado caminando el país a lo largo y ancho, y estas situaciones de comunidades inaccesibles, olvidadas por años, por décadas, donde efectivamente la gente resuelve como puede su techo, pero que no están en el radar de nadie, ¿no? Y que entonces como gobierno mexicano estamos obligados a atenderlo, ¿no? Ahora, esa es la situación. Ahora, ¿cómo le van a hacer? O sea, este año está claro lo que las prioridades son la reconstrucción y los proyectos de regeneración urbana en la periferia de 15 ciudades. Ahora, esto se va a acabar. La etapa que sigue de la política de vivienda, ¿cuál es tu visión? ¿Qué va a pasar una vez que ya tengamos que replantear una gran visión, una gran política para atender a los segmentos de menores ingresos? ¿De dónde va a llegar la lana y con qué tipo de programas pensarías que se deben atender? En este momento nos encontramos justamente trabajando con distintos actores que están en el territorio, desde gobiernos estatales, municipales, con muchos diputados que se han acercado a pedir apoyo en el territorio. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Justamente ubicando estas necesidades donde hay muchísimas familias que están viviendo en zonas de riesgo, por fallas geológicas, por laderas, por barrancas, por lo que tú ya sabes. Entonces estamos elaborando este diagnóstico que no solo parte de la estadística, sino ya en el territorio. Ubicando estas prioridades, elaborar un programa con varias vertientes, desde lo que tiene que ver con atención a familias en situación de riesgo, con un problema también de desplazamientos forzados, de población violentada también. O sea, son tantos los fenómenos sociales que estamos enfrentando en el territorio que tendríamos también que diseñar programas específicos para estas distintas situaciones en la suma de actores. Te he comentado algunos. Con los organismos estatales de viviendas llevamos ya varios meses trabajando en la lógica de una suma de esfuerzos, de recursos de gobiernos estatales, municipales, de la federación. Esa es una posibilidad y bueno, queremos presentarle al presidente en muy corto tiempo una propuesta para lograrlo. Después, con los organismos nacionales de vivienda, con Infonavit, Fobiste, Sociedad Hipotecaria, también tendríamos otro mecanismo de coordinación que permita atender a la población de menores recursos. Estamos en el diseño de estos instrumentos, incluso con ofrecimientos de la comunidad internacional, porque está muy focalizada esta necesidad. Entonces ya tenemos
planteamientos de, por ejemplo, de UNICEF para el caso de atención de población joven, ¿no? Que está en situación vulnerable. Entonces, en eso estamos ahora en este momento en el diseño de estas nuevas propuestas. Lamentablemente lo de reconstrucción no va a acabar este año, porque si bien vamos a alcanzar una meta importante, estamos viendo que es insuficiente el recurso, pero además de eso siguen ocurriendo desastres que afectan a familias. Entonces casi que pensamos que tendremos que dejar abierta una línea para atención a familias damnificadas por desastres. Qué barbaridad. Es de veras gravísimo. Se deben muchísimos apoyos de desastres anteriores y también el programa de mejoramiento urbano ahora cubrirá otras ciudades, entonces sí, el reto es enorme. Pues Edna Vega, directora general de la Comisión Nacional de Vivienda, en verdad muchas gracias por esta actualización de lo que estaba pasando en CONAVI y cuenta con el espacio cuando haga falta y ojalá y nos puedas también tú apoyar con contenido para que estemos retroalimentando a la gente de esta parte tan importante que es la visión social de la atención a la vivienda. No es correcto que siempre se hable únicamente de la parte económica, porque hay una parte social fundamental que también hay que voltear a ver. Muchas gracias, Edna Vega. Gracias a ti, Horacio, gracias por este espacio, es vital para nosotros compartirlo y estoy a tus órdenes. Un abrazo, hasta luego. Pues importante, muy importante, y en verdad la parte social de este reto habitacional hay que entenderla, ¿no? Yo creo que ahora que se vivió todo el colapso por el tema del subsidio, pues por otro lado la parte es que ojalá que esto sirva para armar un sistema que de veras sea más integral y permitamos atender segmentos que no estaban atendidos, lo que ella decía, esos grupos, ¿no? Que vengo a que me arregle mi problema de vivienda. ¿Qué tiene su vivienda? Pues eso, que no tengo vivienda. Claro. Muy bien, y seguimos platicando, hombre. Tenemos en la línea a Eduardo Torres, director general de AI 360, Consultoría Inmobiliaria. Querido Lalo, ¿cómo estás? Oye, Lalo, a ver, la semana pasada me voy a colgar de una información que presentaste en la reunión de la Cámara Nacional de Vivienda en la delegación de Valle de México. Yo he estado escribiendo en estos días que está muy debilitado el tren de vivienda, llamado tren de vivienda, en la zona metropolitana del Valle de México. Tú tienes los datos. ¿Qué está pasando en esta zona del país? Sí, yo creo que muy interesante tu artículo, yo creo que muy acertado y me parece que toca los puntos fundamentales. Creo que en la Ciudad de México estamos viviendo un triple golpe para el sector de la construcción o el tren de la vivienda, como le llamas. Por un lado, la oferta se ha visto disminuida de una manera considerable. Simplemente, aunque es solo un referente, los proyectos que están registrados, las viviendas que están inscritas en RUV en 2019, en el primer trimestre, son menos de la mitad de las que se registraron apenas el año pasado, que ya eran muy bajas. La verdad es que para el volumen de vivienda que se requiere en la Ciudad de México, pues se construye muy poco, y como referencia tenemos que pues apenas en 2010, a principios de la década, se comercializaban se construían y se comercializaban cerca de 30,000 viviendas en 2010 nuevas, y en 2018 solo fueron 15,000, o sea, la mitad. La producción ha venido a la baja, pero particularmente en estos últimos meses, pues la incertidumbre y algunos otros factores han incidido en que esta caída sea más pronunciada. Ese es el primer factor. Pero el segundo tiene que ver con la demanda, donde tenemos un efecto de cierta incertidumbre y cautela por la parte de los compradores que ante las condiciones económicas, la posible digamos, la incertidumbre sobre el entorno económico, han decidido aplazar la compra de sus viviendas. Y en tercer lugar está pues el tema de regulatorio. Ese es el tercer golpe que tiene, me parece, en este momento la vivienda, y tiene que ver con esta visión que tiene la autoridad sobre la importancia o el papel que juega el desarrollo inmobiliario, y donde el énfasis ha sido, al menos de inicio,
controlar las obras irregulares, pero no hay un panorama claro de promoción hacia adelante, y eso es lo que me parece que está haciendo falta. Wow. Y mira, yo te diría también que en esta caída a la mitad de las con producción y venta de vivienda, el hecho es que lo que ha desaparecido es la vivienda económica. Sin duda, no solo eso, exactamente, y ese me parece que es un tema que debe poner a preocupar o a pensar a las autoridades sobre el papel que juegan en cuanto a ofrecer condiciones de vivienda para la población en general, sobre todo un gobierno que promueve digamos, el bienestar de las clases menos favorecidas, no ha logrado una articulación adecuada, porque tampoco es un problema de este gobierno. Me parece que ya llevamos algunos años con distintos intentos, y creo que la fórmula ha sido la misma, y por eso el resultado ha sido el mismo, de buscar la regulación a toda costa y no los mecanismos de promoción. Pero efectivamente lo que se ve es que ante la escasez de permisos y licencias, y ante solo algunas zonas donde se puede construir, pues terminas encareciendo el suelo y entonces afectando a la gente que querías proteger. Porque lo que debe ser muy interesante en el análisis es el hecho que con seguridad a valor presente, pero es un hecho que el promedio de la vivienda que se vende hoy es mucho más alto que el que se vendía hace 10 años por la desaparición del mercado del segmento social, ¿no? Sí, desde luego. Creo que están en juego distintos factores. Esta escasez, digamos, ficticia o creada en materia de suelo, porque pues en realidad no deberíamos tener un tema de escasez si pensamos en que pues la ciudad es tan plana. O sea, la Ciudad de México tiene todavía mucho espacio para crecer hacia arriba, y entonces como no lo estamos aprovechando, tenemos un sentido de escasez ficticio, y creo que eso se refleja claramente en los precios. Y el segundo factor es que has promovido como autoridad, como política pública, la construcción de vivienda en solo algunas demarcaciones de la Ciudad de México, en 4 demarcaciones, que son que son Benito Juárez, Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc y sí, quizás Álvaro Obregón. Tienes el 60% de toda la construcción de vivienda que se ha hecho en la última década. Y eso es muy preocupante, porque lo único que estás generando son polos de desarrollo que se refuerzan y que incrementan la plusvalía en esa zona y el desarrollo de actividad económica en esa zona, pero no lo transmiten hacia el resto de la ciudad. Sí, al contrario, ¿no? Hoy hubo un reporte de Bancomer donde decía que la Ciudad de México es el líder en colocación de crédito hipotecario bancario, lo cual es un contraste, ¿no? Mientras se cae la vivienda, quiere decir que el crédito hipotecario bancario está muy bien, pero está muy bien porque va a segmentos medios y altos. Sí, fíjate que ese es un fenómeno, la verdad es que muy muy interesante, pero que tiene una explicación bastante sensata. Los bancos han ido modificando gradualmente y cada vez en forma más agresiva su colocación de crédito hacia estos segmentos entre sus clientes, su base de clientes de mayor patrimonio. Entonces, imagínate que tú eres un cliente de la banca patrimonial de algún banco y te ofrecen un crédito donde en vez de tú utilizar tus recursos para comprarte una vivienda, te los presta el banco, y tú ese dinero lo puedes colocar para tus proyectos empresariales que quizás tienen una rentabilidad mayor o tendrían un costo más barato utilizado de otra forma. Entonces empieza a hacer mucho sentido, y es una herramienta que empiezan a utilizar de manera más generalizada los bancos, de atender a una base de clientes que puede utilizar este mecanismo de financiamiento en forma mucho más atractiva. Y entonces eso explica que tienes créditos cada vez mayores con cada vez menores viviendas. Muy bien. Eduardo Torres, director general de AI 360, muchísimas gracias como siempre por la explicación, muy interesante, y seguiremos en contacto contigo. Te mando un abrazo, Lalo. Igualmente, Horacio, muchas gracias, siempre un gusto estar contigo. Pues ahí está. Los números contundentes, los números fríos, contundentes y canijos. La producción y venta de vivienda en la Ciudad de México está a la mitad de lo que era hace 10 años. Así es. No le busquen. Así es, Horacio, pues sí, hemos visto un contraste muy importante, ¿no? Muy crudo en realidad de lo que está pasando en el tema de vivienda para sectores de menores ingresos en todo el país, y particularmente también lo que está pasando aquí en la Ciudad de México. En la Ciudad de México no hay problema de vivienda económica. Claro.
Sencillamente no existe. Simplemente no existe. Donde no existe algo, pues no puede haber problema, Claro. ¿no? Bien, ¿qué tenemos? Vamos a ir a un corte comercial, pero antes quisiera recordar a la gente en nuestras redes sociales, Twitter @CentroUrbano, Facebook diagonal Portal Centro Urbano, envíen sus comentarios al respecto y vamos a escuchar la entrevista ahora sí de esta semana. Venga. HSBC ha lanzado un producto para que las personas puedan amarrar las condiciones de un crédito hipotecario hasta por 2 años, con lo que asegurarán aspectos como monto del financiamiento, tasa de interés, pago mensual y plazo. El objetivo es que la gente que tiene pensado adquirir una vivienda en el corto plazo aproveche los beneficios que les ofrece la banca en estos momentos. Esto, aunque aún no hayan elegido la casa que desean comprar. De acuerdo con el director de crédito hipotecario de HSBC, Enrique Margain, con este nuevo producto, los interesados en adquirir un financiamiento para la compra de una vivienda nueva o usada tendrán hasta 24 meses para ejercer el crédito. La esencia del producto es un crédito de preventa que asegura las condiciones del crédito hipotecario hasta por 24 meses. Esto puede ser vivienda nueva, vivienda usada, vivienda construida por un desarrollador vertical, horizontal, y esto da total certeza a una persona que quiere comprar dentro de este plazo para adquirir una vivienda y que tenga claras las condiciones de su crédito hipotecario en cuanto a tasa, monto, plazo y mensualidad. Esto, por supuesto, lo podemos combinar para ciertos desarrollos con un crédito personal, con condiciones preferenciales, y este producto lo que permite es dar total certidumbre a una persona para la adquisición de una vivienda. Cabe destacar que con este nuevo esquema, HSBC busca atender al sector de los millennials, que requieren tiempo para elegir una vivienda, o familias que deseen comprar una casa en preventa, cuya construcción puede ir desde los 7 y hasta los 24 meses. Informó para Desde Centro Urbano, Dinora Nava. Somos un grupo multiplataforma de comunicación especializado en el sector vivienda, inmobiliario, arquitectura y construcción. Con más de 15 años de experiencia, nos consolidamos como líderes del sector. Si quieres más información, visítanos en www.centrourbano.com. Centro Urbano. Y bueno, ya que estamos de vuelta, en lo que nos seguimos con los enlaces telefónicos que tenemos, les recuerdo que este jueves tenemos programa de televisión. Así es, Horacio, estaremos desde la próxima, este jueves, ya cerrando casi temporada, ¿no? Todavía vamos empezando la segunda mitad, dirían, en el fútbol. Vivienda y ciudad, 6:30 de la tarde, por Efecto Noticias. Así es, y también pueden revivir todos los demás capítulos en nuestro canal de YouTube, para recordar todo este material que hemos trabajado. No, y quien lo quiera ver, acuérdense que tiene todas las plataformas que maneja Efecto, que es Sky, Easy, Megacable, Total Play, y además lo pueden ver los que no tengan ninguno de estos sistemas o estén en el coche o en la oficina, lo pueden ver en línea desde la plataforma web, desde el sitio web de Efecto, que es efecto.tv. Así es. Por supuesto, como tú decías, en nuestro canal de YouTube de Centro Urbano tenemos y las 3 temporadas del programa de televisión, todos los programas de radio, en fin, creo que se pueden dar un buen atascón de información sí, de esta seguramente. industria si se meten a las plataformas de Centro Urbano. Así es, Horacio, pues sí, estén muy pendientes de todo lo que se está generando en contenidos, pues sí, estaremos ahí compartiendo en nuestras redes sociales todo lo que se salga al respecto. Pues va a haber mucho, afortunadamente ahorita que estábamos oyendo esta plática con los 3 actores que hemos tenido hoy, sí. Edna Vega, la directora de la Comisión Nacional de Vivienda, pues mira, obviamente es un momento de ajuste, es evidente que es un gobierno con una prioridad a los temas sociales, y bueno, en el caso de la vivienda también vamos a ver una prioridad a los temas sociales que apenas lo están reconfigurándose. Se encontraron con que había un rezago importante en el tema de reconstrucción, están enfocando ahí esfuerzos y recursos, encontraron con que hay muchos problemas en algunas zonas urbanas que también quieren reconfigurarlos y bueno, habrá que ver cómo acaba de aterrizar esto para saber hacia dónde más viene la política de vivienda. Y tenemos en la línea a Natalia García, que es gerente de regulación y normativa urbana en WRI México. Natalia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Pues mira, contento de escucharte porque ustedes en WRI siempre andan muy activos. Platícame, WRI es un think tank que, entre otras cosas, está muy pendiente con los temas de cómo atraer mejores prácticas de gestión urbana. ¿Qué debiera ser
esas mejores prácticas de gestión urbana en general, así como la agenda ideal, y qué están haciendo ustedes para promoverlas? Bueno, Horacio, pues creo que lo primero, digamos, que debemos mencionar es que todas las prácticas de planeación urbana deben ser interinstitucionales e interdisciplinarias, y un poco nuestra lucha o nuestro trabajo desde WRI México, y en particular desde un proyecto que estamos coordinando acá, que se llama la Coalición por la Transformación Urbana, estamos trabajando precisamente para eso, para que todas las conversaciones y las decisiones que se toman en materia de planeación urbana estén teniendo en cuenta a todos los actores, que a todos los sectores de la sociedad, pues que finalmente conviven en las ciudades. La planeación urbana pues no responde a una necesidad inventada, sino a una realidad de convivencia conjunta de los ciudadanos en el espacio físico que habitan, y en ese sentido pues nuestro primer enfoque, digamos, desde la coalición es lograr tener un enlace interinstitucional y coordinado en términos de todos los temas. ¿Qué temas creemos son relevantes desde este punto de vista? Primero, el lugar en el que vivimos, obviamente la vivienda, pensando pues que es, digamos, el espacio en donde las personas junto con su espacio de trabajo es donde más tiempo pasan. Segundo, la cercanía y la capacidad, digamos, de generar espacios interconectados en donde la gente esté cerca a sus trabajos y pueda comunicarse o transportarse fácilmente a ellos. Tercero, pensar en cómo todas estas estructuras se mantienen desde el punto de vista del recurso económico, y pensar en la financiación y en los mecanismos que pueden ser parte de otorgar una sostenibilidad a los espacios urbanos. Cuarto, la movilidad, pues que ya la toqué un poco desde el punto de vista del trabajo y del espacio de habitación, pero pues que es como este puente de interconexión que genera que las interacciones sociales sean posibles en el espacio urbano. Y quinto, la interacción con el medio ambiente, en donde pues un poco el trabajo que estamos haciendo está pensando en cómo el espacio que habitamos también pues hace parte de un espacio que existe, que es el espacio natural, y desde ese punto de vista tiene que interactuar sanamente y respetando un poco las condiciones existentes. Ahora, el tema es que a partir de esta evidente necesidad de mejorar la calidad de vida en las ciudades, no estoy tan seguro de que haya el avance requerido en que hablemos todos el mismo idioma y compartamos objetivos. ¿Tú cómo percibes esta unidad en torno a objetivos y a visión y estrategias por parte de gobierno, sociedad, iniciativa privada e industria inmobiliaria? ¿Cómo percibes esta ecuación? Yo creo que esta es una ecuación que existe desde el punto de vista orgánico, pero las conversaciones suelen no estar pasando. Y uno de los trabajos que nosotros más hacemos desde WRI, desde la Coalición por la Transformación Urbana, es precisamente generar estos espacios de conversación. Cuando conversamos entre expertos o entre personas de la academia, por ejemplo, pasa mucho que todos estamos de acuerdo en las cosas que hay que hacer y en las cosas que hay que cambiar. Pero cuando escalamos esta conversación al sector privado, involucramos actores de la sociedad civil, ciudadanos que hacen, digamos, activismo o que están involucrados políticamente en sus comunidades, con los gobiernos, encontramos que no necesariamente las prioridades están alineadas. Obviamente, al ser actores que representan diferentes intereses, pues cada uno tiene como una agenda de prioridades, pero yo sí creo que hay una alineación en términos como de la estructura y de los principios generales de lo que debería ser una mejor forma de planear las ciudades, y que las diferencias están tal vez en el cómo y en el cuándo, ¿no? Porque finalmente el ejercicio de priorización es cómo lo hacemos y cuándo, qué tan urgente o qué tan inmediato o tiene que ser el proceso de transformación. Mira, lo bueno es que hay temas que son impostergables, ¿no? Ahora tenemos un tema con respecto al cambio climático que mucho tienen que ver las ciudades en ello, ¿no? Totalmente. Ahí digamos que hay una agenda que es muy fácil construir en común. No creo que haya nadie de la sociedad, ni la sociedad civil, ni el sector privado, ni el gobierno que pueda ignorar una realidad que es inminente y que digamos que más que ser una amenaza es un proceso en el que ya estamos totalmente metidos, y en ese sentido pues ignorar, digamos, ese tipo de señales y no atenderlas con inmediatez pues sería ignorar algo que es, claro, obvio para los ojos y para los sentidos y para la salud inclusive de las personas que estamos habitando las ciudades.
Y lo otro pues tiene que ver con intereses, con malas prácticas, con vicios del pasado y a veces con instancias que no están preparadas ni técnica ni económicamente para dar el cambio, ¿no? Así es. Y bueno, pues digamos que toda la transición implica poder entender, aprender de esos vicios o de esas situaciones del pasado y ver cómo se construye con base en eso sin ignorar pues que existen y que han estado ahí en el proceso de desarrollo. Las ciudades pues obviamente no pueden pretender generar mecanismos de planeación en donde se destruye lo que hay y se vuelve a construir de ceros. Hay que empezar a construir sobre lo que hay. Claro. Y parte de eso pues es absorber o formalizar un poco los procesos orgánicos de planeación que se han dado, como la producción social de vivienda, como la tenencia de la tierra, no necesariamente en condiciones legales, pero pues sí informales que igual, digamos, obedecen a una necesidad de los humanos de asentarse en un espacio físico. Sí, por supuesto, las circunstancias juegan y este es el tipo de escenarios donde nunca nos vamos a encontrar un entorno que arranquemos de cero, ¿no? O sea, pensar que vamos a construir una ciudad de cero es utópico. Es totalmente utópico. Creo que si bien, digamos, hay muchas teorías y ejercicios académicos que han planteado esta posibilidad a nivel mundial inclusive, pues la realidad es que las necesidades inminentes y el día a día pues nos indica otra cosa, y lo que nos indica es que tenemos que atender a las prioridades inmediatas de las ciudades que ya estamos habitando y de cierta forma coexistir y cohabitar con estos espacios naturales, tratando de generar unos mecanismos de reducción del impacto de la civilización en el espacio natural, pero al mismo tiempo pensando en cómo garantizar un crecimiento equitativo y que genere oportunidades para todos los que habitamos y no solamente para una minoría. Muy bien, Natalia García, gerente de Regulación y Normativa Urbana de WRI México, muchas gracias por tomar la llamada y te vamos a estar comprometiendo para que vengas acá y nos platiques y hagamos frente común para hablar de estos temas. Muchísimas gracias, te mando un abrazo. Más que feliz de apoyar, un abrazo, chao. Hasta luego. Y bueno, mi Fer, me parece que estamos terminando, ¿no? ¿De qué cara traen en producción? Así es, creo que ya estamos aquí listos para despedirnos y pues nada más estén pendientes de nuestras redes sociales, Twitter @centrourbano y Facebook /portal Centro Urbano, y nos vemos la próxima semana. Y el jueves en la tele nos vemos. Hasta la próxima. Radiotv.mx presentó